Amigos de Casa de México en España, muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días en México. Gracias por acompañarnos el día de hoy en uno más de nuestros webinars donde tratamos de acercar a ustedes información técnica relevante, importante para el proceso de internacionalización de todas las empresas que están interesadas en abrir el mercado en España y eventualmente en Europa. Mi nombre es Elías Hermida, yo soy subdirector de Asuntos Empresariales y hoy en nombre del director del área, Eduardo Pérez Noyola, y de la directora general de Casa México en España, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida a este evento que forma parte de una serie de eventos que nuestro programa empresarial México Enlaza está ofreciendo a toda la comunidad exportadora en México y, por supuesto, a la comunidad empresarial aquí en España. Estamos el día de hoy transmitiendo desde Madrid. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y el día de hoy, para este webinar que tiene que ver con un tema que quizá sonaría árido al principio, pero una vez que termine nuestra presentación podrán darse cuenta de cómo cobra una importancia bastante trascendente el hecho de poder conocer que en materia de agroquímicos la Unión Europea es la más estricta del mundo y por eso es que vamos a poder identificar cuáles son las ventajas de poder cumplir con toda esta normativa, más allá de las cuestiones regulatorias, también viendo cuáles son las cuestiones comerciales que nos ayudan a poder tener un producto mucho más competitivo. Para este webinar de agroquímicos, tengo el agrado de presentarles a una de las personas que posee una de las más extensas credenciales para abordar este tema. Quizá es una de las voces más autorizadas aquí en Europa para hablar de estos aspectos. Así que a continuación vamos a tener una breve conversación con Miguel Narváez, que es un economista mexicano que tiene una trayectoria profesional de más de 30 años. Si ustedes siguen nuestros webinars técnicos, pues sabrán que él es una de las personas más regulares en las presentaciones de los aspectos que son de cumplimiento en cuanto a las regulaciones en el comercio entre México y España y Europa. Miguel tiene una amplia experiencia en el sector público y privado, ha servido como diplomático de México por más de 17 años en Estados Unidos y la Unión Europea, tanto para la Secretaría de Economía como también para la Secretaría de Agricultura. Ya desde hace años, Miguel Narváez radica aquí en España y dirige la empresa Espiga Exports, que es una empresa consultora dedicada a la internacionalización de empresas y al cumplimiento de las regulaciones europeas. Así es que muchísimas gracias. Gracias Miguel por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Elías. Un gusto estar en Casa de México y gracias y bienvenidos. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ya hablaba yo, Miguel, de cuál es la importancia de conocer los aspectos y los detalles de los agroquímicos aquí en Europa, porque en una conversación contigo veíamos cómo son los más estrictos del mundo. Así es que vamos a comenzar por que nos cuentes qué son los agroquímicos. Perfecto, muy bien. Los agroquímicos son todos aquellos productos que nos ayuda, y un poquito de la derivación de la palabra agro y químicos, son todos los químicos que nos ayudan a mejorar nuestros productos agropecuarios, ¿no? Aquí es un poquito aquellos que nos ayudan tanto a repeler insectos o a repeler maleza, y de ahí es que se van derivando los distintos agroquímicos, como puede ser un fertilizante que nos ayuda a promover el crecimiento de la planta, los herbicidas que nos ayudan a quitar la maleza o las hierbas que no son beneficiosas, que le van a quitar agua o que les van a tapar el sol a nuestros productos, aquellos que nos sirven para evitar los hongos, es decir, todos los fungicidas, y así cada uno de esos distintos productos. Y aquí sobre todo es que sin ellos la producción, en el mejor de los casos, en el promedio, pues nos quitaría 30 o 40%
de la producción que pudiéramos alcanzar sin estos productos tan beneficiosos, ¿no? Entonces tenemos tanto insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, donde cada uno de ellos tiene su función para proteger a la planta y a nuestro producto, ¿no? Y sobre todo que no es nada nuevo. A veces pensamos que es este siglo XX-XXI que nos tocó vivir, fue lleno de productos químicos. Pues la verdad no, desde la Baja Mesopotamia, hace 4.500 años, ya se utilizaban varios productos para controlar a los insectos y a los ácaros, igual en China también, para evitar ahí problemas con las plagas. Usaban humo, usaban los cuernos de animales, que ahora hay otras tecnologías como la parte de Demeter, que utiliza ciertos tipos que se usaban tanto en China como en Mesopotamia. Igual también en Roma también hay la historia nos permite que hacían a flores trituradas para evitar que vinieran insectos, ¿no? Un poquito como pueden pasar con ciertas plantas que automáticamente repelen a los insectos, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Igual en el siglo XX, que es cuando se desarrolla más toda esta parte, un poquito para proteger esta producción de nuestra producción agrícola, y sobre todo en la parte de fertilizantes, que es de las más conocidas. Pues aquí tenemos la fórmula triple, ¿no? Del nitrógeno, fósforo y potasio, que fue lo que se descubrió, o el NPK, que se descubrió como que la gran base para que las plantas puedan crecer más sanamente y darle los nutrientes al suelo, ¿verdad? Y precisamente, ¿no? Hablas de la evolución, de cómo las cosas cada vez se vuelven mucho más relevantes en el comercio exterior, pero siempre ha sido un tema que está latente. Y en esta evolución, ¿qué nos puedes decir, Miguel, de cómo es ahora la regulación en España y en la Unión Europea con respecto a los agroquímicos? Aquí básicamente España, por ser parte de la Unión Europea, adapta todas las normas que la Unión Europea emite y los hace decretos reales. Y aquí básicamente, como mencionabas en la introducción, pues la Unión Europea es el ente que más restringe el uso de químicos en la agricultura y en otras cosas. Son los más estrictos, tienen una rigurosa y exhaustiva análisis siempre basado en ciencia, y en una precisamente para tener todo un mecanismo, todo una parte institucional, se crea la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, la famosa EFSA, que es quien evalúa todos los riesgos, pero siempre en compañía de al menos un Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, si una empresa de las multinacionales quiere aplicar para hacer un nuevo producto agroquímico, tiene que solicitar y poner todo el expediente, todo el uso, todos los químicos, las pruebas que han hecho, y las evalúa esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en conjunto con al menos un Estado miembro donde hacen las pruebas, es decir, o Francia, o España, o Alemania, o alguno de los 27 actuales miembros de la Unión Europea. Y sobre todo, de un tiempo para acá han sido más estrictos. Hace años había alrededor de 1,000 sustancias activas, y con el cambio y sobre todo siendo más estrictos, ahora son alrededor de 500 sustancias activas, donde el 25% de ellas, es importante aclararlas, son ya de microorganismos o de feromonas de insectos o extractos de plantas considerados de bajo riesgo. Es decir, la idea es pasarse más a la parte de bajo riesgo, y también a la parte biológica también, un poquito los insectos benéficos, ¿no? Como podemos actuar con un insecto o una plaga con respecto con otro insecto, siempre y cuando cuidando ahí las bases.
y sobre todo, como veíamos, desde 2010 se estableció una lista de alimentos que deberían de tener mayores controles, y un poquito esto está basado en el riesgo, ¿no? Un análisis de riesgo, y sobre todo la EFSA todos los años, y es decir, activamente, no es de que haga un corte, sino que activamente está monitoreando en el mercado tanto importaciones como producto propio de la Unión Europea puesto en el mercado, toman muestras, las analizan y ven en los alimentos qué tantos residuos de estos agroquímicos tienen los productos, ¿no? En la última evaluación, que es de 2019, todavía no sale la de 2020, el 96.1% de todas las muestras cumplían con los límites máximos que están permitidos, y es decir, había alrededor de un 4% de productos que excedían estos límites. Lo que pasa, la EFSA estima, dice, ok, hay algunos productos que los prohíbo, pero hay otros que tienen hasta un máximo de uso, y es donde establece estos famosos límites máximos permitidos, o MRLs por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces es bien importante que todos nuestros productos que queramos mandar a Europa, un aguacate, un limón, un mango, mis berries, cualquier otro producto, tienen que estar sujetos primero a que no estoy utilizando un agroquímico prohibido, y segundo, si está permitido, hasta qué máximo puede tener mi producto, cuántas partes por millón o por gramos deba tener este producto. La Unión Europea, por venir un poquito, la regulación un poquito antigua, por así decirlo, viejita, no marca el término agroquímico, sino ellos hablan de pesticidas en general, cuando vemos que pesticidas es una definición un poco estrecha, ¿no? Y dentro de ellos establecen dos grandes, los biocidas y los productos de la protección de plantas, o su traducción en el español de la Unión Europea lo llaman como productos fitosanitarios, ¿no? Entonces son los que protegen a las plantas de cosas deseables y útiles, ¿no? Y entonces es importante establecerlo para saber un poquito cuál es la terminología de la Unión Europea. Para ellos es pesticidas, y entonces vamos a tener una base de datos de pesticidas. Y lo que dices es básico, Miguel, porque es importante entender cuál es la enorme ventaja de que, aun y cuando es muy estricta la regulación, es una regulación que una vez que la cumplimos puede abrirnos la puerta a un mercado gigantesco. Y por eso es que quizá requiere un poco más de atención, pero las posibilidades y las puertas que nos abren son increíbles. Así es que yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son esos residuos que generalmente se exceden? Es decir, en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto donde deberíamos de poner atención? Sí, aquí generalmente año tras año, como les comentaba, la EFSA va haciendo los estudios, y hay muchos que se repiten cada año. El principal el año pasado, y que coincide que está en línea con los años pasados, es el clorato, ¿no? Ha sido uno de ellos, y casi siempre son los compuestos de cobre, el fossetil, el fosfano, el ion bromuro, y como les decía hace rato, siempre los cloratos. Y como les decía, aquí es importante señalar que la regulación aplica tanto para la parte doméstica, la nacional, es decir, de los 27 países que conforman la Unión Europea, como para los importados. Y aquí, afortunadamente, la estadística nos la dividen en esos dos grandes grupos, propiamente países de la Unión Europea y países terceros, ¿no? Entonces vemos que los países de la Unión Europea tienen problemas de cumplimiento, y el 2.7 de las muestras se excedieron de estos límites máximos, pero aquí la alerta, los países de no Unión Europea, el porcentaje es mucho mayor, es de 7.8, es decir, el promedio es 4, pero verdaderamente es un 2.7 de los países propios de la Unión Europea, y 7.8
de los países externos a la Unión Europea. Es decir, todos los países que mandamos productos a Europa tenemos un menor cumplimiento que los propios nacionales, ¿no? Y dentro de la Unión Europea los mayores problemas son en acefato, en carbufurano, en clofenapril, clorotalonil. Ahí tienen los nombres, a veces son un poquito difíciles de pronunciar, pero ahí en la presentación los van a poder tener y leer, sobre todo ustedes que son los que trabajan con esos agroquímicos, saber que tengan cuidado con estos, que son los que más han detectado y que por lo tanto más cuidado le ponen a la hora de hacer los análisis, ¿no? Entonces es muy importante conocerlos para su adecuado cumplimiento, ¿no? Bien, Miguel, y precisamente tomando esta última parte de la que hablabas, seguramente con tu enorme experiencia con las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales aquí en Europa, seguramente tú has podido identificar cuáles son esos residuos con los cuales los productos mexicanos tienen más problemas. Es decir, sí, efectivamente la regulación europea puede cubrir un amplio espectro. Sin embargo, podemos darnos cuenta cómo los productos mexicanos, quizá con mayor frecuencia, tienen algún inconveniente con alguna de estas regulaciones. Sí, efectivamente, ahí hemos tenido en el pasado, en los últimos casi 20 años, que es esta información que les presento, hemos tenido 4 grandes grupos de problemas en cuanto a productos agroquímicos en los alimentos. Y estaríamos hablando que tuvimos un problema de inulina de agave, ahí teníamos en el pentaclorofenol, nos excedimos del máximo permitido, que es de 0.01 miligramos por kilogramo. Y un caso muy famoso y que ahí me tocó, que es cuando más iniciamos relaciones de amistad con Jimena Caraza, directora de Casa de México, y con Eduardo Pérez Noyola, tuvimos el problema de unos chiles secos, de chipotle en particular, que tuvimos varias detenciones en la Unión Europea porque nuestros chiles se excedían de antraquinona, es decir, tenían niveles muy, muy altos, es decir, 0.99 miligramos por kilogramo, cuando el máximo permitido era 0.01, es decir, 1 contra 99, estaba muy excedido. Trabajamos juntos en ese entonces cuando Jimena y Eduardo estaban con ProMéxico, trabajamos este asunto y descubrimos junto con Senacica, que es el ente regulador en toda la parte de los productos agropecuarios, que los productores mexicanos, si bien no la usaban como un herbicida, como un producto, un agroquímico en el campo, sino más bien en la cosecha y post cosecha, es decir, cuando iban a recoger los chiles en el campo, en las cajas de cartón o de plástico en los que los echaban, le fumigaban con antraquinona para evitar los hongos, la formación de hongos, es decir, aplicaban un fungicida con la sustancia activa de la antraquinona, y entonces era la mejor forma de que el producto tuviera esos niveles tan altos, ¿no? Que fue de escándalo, ¿no? Una parte contra 99 si tuvimos ese gran problema. Afortunadamente, Senacica actuó muy pronto y dio recapacitación a los productores diciéndole que usaran otro producto, que no aplicaran de manera directa, y se solucionó el problema, ¿no? Otro de los productos que relativamente tenemos alertas sanitarias en la Unión Europea ha sido el mango, por 2 grandes componentes, que es el etefón y el dimetoato, y ahí nos hemos pasado. El etefón, el máximo es 0.05 miligramos por kilo, y nosotros nos pasamos en 1.3, también algo alto, y en el del dimetoato es 0.02 miligramos por kilo, y la vez que nos detuvieron el producto eran 0.14 miligramos, ¿no? Aquí es importante un poquito lo que señalaba Elías hace rato, es decir,
tenemos que conocer la regulación, y por eso el interés de Casa de México de hacer este webinar, que a lo mejor no es tan glamuroso como los otros que hemos podido hacer de etiquetado o de empaques, pero es muy importante porque también nos han detenido muchos productos, no solamente a México, sino a otros países, por exceder límites de estos agroquímicos o de estos pesticidas, como le llama la regulación europea. Y también hemos tenido un problema con garbanzos, con fenarimol. Ahí el límite es 0.02 y nos pasamos ahí sí bastante con 6.14. Muy seguramente es un caso de post cosecha, ¿no? Porque es difícil que puedan tener estos niveles que la planta los absorba, ¿no? Entonces es bien importante conocer la regulación para que no nos pase. En la Unión Europea hay, igual que en México y en muchos otros países, hay sistemas de alerta sanitaria para detectar estos productos. Algunos se detectan en frontera cuando hago mi importación de mi mango o de mis chiles secos, y la autoridad toma muestras, los manda a analizar, como veíamos que son muestras muy comunes, y sobre todo, igual que en la aduana en México, se va haciendo un sistema de colores, verde, rojo, ámbar, donde si el país cada vez tiene más problemas con el número de rojos que le va a tocar se hace mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en limones, ese es más por plagas, de que pudiera tener alguna plaga. El 100% de nuestros limones se inspeccionan a la hora de entrar a la Unión Europea. Entonces, para que tengan, los limoneros ya saben, porque Senacica se los comunica, pero si hay algún nuevo productor y no lo sabía, tiene que tener aún más cuidado, porque su producto va a ser analizado, y no solamente contra estas plagas, sino también por los pesticidas que la Unión Europea regula. Qué importante, Miguel, lo que mencionas, porque estás hablando precisamente ya de la operación. Es decir, de qué manera podemos trasladar esta regulación que quizá podemos ver y seguramente vamos a poder obtener de ti información que nos ayude a ahondar un poco más en ello. Es importante tener la regulación, pero también es de qué manera lo podemos aterrizar a la hora de operar, porque finalmente como empresarios el interés es que todo esto pueda ser viable. Y en este sentido, Miguel, yo quiero preguntarte, porque quizá el tema es muy amplio, da para muchas cosas, pero con la experiencia que tú tienes, quizá nos puedas compartir qué otro tema relacionado con los agroquímicos podríamos cubrir para poder tener cuidado, para que los exportadores mexicanos digan, a ver, esta es la lista de recomendaciones que tengo, voy a poner atención en este aspecto. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido? Muy bien, muy oportuna la pregunta, Elías, y sobre todo que a veces hay productos o cosas que no entran directamente como un agroquímico o en estos lineamientos que da la Unión Europea. Y algo muy importante para nuestros productores mexicanos, muy acostumbrados para el mercado de Estados Unidos y para el mercado asiático, sobre todo, por ejemplo, en productos como la pitahaya o la fruta del dragón, que el productor mexicano está muy acostumbrado para evitar dos plaguitas que tenemos por ahí en ese producto, lo mandamos a San Luis, a Matehuala, a la empresa que hace la irradiación en México, muy profesional, muy buena empresa, pero la irradiación en general está prohibida para productos que vayan a ser importados en la Unión Europea. La directiva 1999-2 de la Comisión Europea nos señala cuándo está permitido, en qué niveles, cómo debe de hacerse, y sobre todo que siempre cualquier producto que vaya a estar irradiado en la Unión Europea tiene que avisarle al consumidor en el etiquetado que ese producto fue irradiado. ¿Cuáles son en general los productos que me permite irradiar la Unión Europea? Son básicamente todas las hierbas aromáticas, el comino, el orégano, la pimienta, todas estas hierbas, y en general.
pero hay países que han ampliado un poquito estos productos, pero aquí lamentablemente para México la regulación establece muy claramente que para que un producto, a pesar de que en Países Bajos me permitan 4 o 5 productos más aparte de las hierbas aromáticas, o Alemania me permita algunos otros, para que pueda ser permitida esa importación a la Unión Europea, ese producto que primero tiene que estar permitido en la directiva, tiene que ser irradiado en un establecimiento autorizado por la Unión Europea. Y actualmente no hay ningún establecimiento autorizado en México para irradiar para la Unión Europea. El laboratorio, la empresa que está en Matehuala está autorizada para Estados Unidos, autorizada por el USDA, por agencias asiáticas y todo lo demás, pero no para la Unión Europea. Entonces, ningún producto mexicano podrá entrar a la Unión Europea si viene irradiado. Entonces, para que tengamos cuidado. Y aquí afortunadamente hay muchas alternativas a la irradiación dependiendo la plaga. A veces hay que recordar que hay ciertas plagas que tenemos en México que también son comunes aquí en la Unión Europea y por lo cual no habría ningún problema en que viniera esa plaga porque aquí también existe. Entonces, primero que nada hay que averiguar si esta plaga que queremos controlar con la irradiación, si está prohibida que entre a la Unión Europea, porque ha pasado, hay productos que eso pasa, y entonces siempre hay que tratar de informarse y en particular nada de irradiación para cualquier producto que quiera entrar a la Unión Europea porque va a ser rechazado en frontera y podrá pasar, como podemos ver, siempre en la Unión Europea, al igual que en México, es una declaración de buena fe, pero si en mercado lo encuentran el producto, pues tendríamos que hacer toda una recuperación del producto, el recall, y con todos los gastos y multas que esto implicaría. Entonces, ningún producto irradiado de México a la Unión Europea, en resumen, ¿no? Y aquí verán un poquito toda la regulación que lo que hace la irradiación. Aquí la tienen a la mano, pero lo podemos resumir en ningún producto. Y también la parte de fumigación, el bromuro de metilo está prohibido para fumigar para productos en la Unión Europea. Era muy común, si tenía alguna plaga, en lugar de irradiado, cerraba mi contenedor, ponía el bromuro de metilo, lo cerraba y lo mandaba y se acababa el problema, ya llegaba toda la plaga muerta. Pero aquí tenemos dos problemas, afecta a los gases de invernadero el producto y también a las personas cuando abren el contenedor, tienen que poner extractores de humos y todo lo demás, y además ya no se permite para productos que vienen a la Unión Europea. Con Canadá, que es con el que acaban de firmar recientemente un acuerdo de libre comercio, hicieron todo un protocolo para evitarlo, sobre todo en las fresas. Miguel, y precisamente al final de la presentación, ya estamos entrando en esta recta final, pero vamos a tener oportunidad de responder a las preguntas que poco a poco van llegando al chat, así es que invitamos a todas las personas que por favor nos compartan cualquier tipo de inquietud. Habrá algunas que Miguel pueda aquí agotar y si no, vamos a compartir la información de contacto de Miguel también para que lo puedan consultar. Y este es un perfecto momento para compartirles también que en Casa de México en España contamos con un programa que se llama México Enlaza, a través del cual apoyamos proyectos de internacionalización a España. Nosotros a través de un proceso donde podemos analizar en dónde se encuentran en este momento con su oferta exportable, los ayudamos a poder llenar esos espacios, esos huecos que por supuesto implican temas temas regulatorios, temas de mercado, temas de entender a la competencia, de cuál es el valor que ofreces, ventaja competitiva, propuesta única de valor, es decir, todo aquello que hace que la oferta exportable de la empresa mexicana pueda ser competitiva y además pueda ser viable para poder tener alguna oportunidad de entrar a este mercado.
Entonces, los invitamos a que vamos a compartir, por supuesto, el correo electrónico en el chat, que es asuntosEconómicos@casademexico.es, para que nos puedan enviar un correo electrónico. Incluso también enviaremos, Miguel, como sabes, la presentación a los registrados a este webinar y ahí también podrán respondernos si es que es de su interés que nosotros como Casa de México en España, como una fundación sin ánimo de lucro que radica y que está basada aquí en España, pueda ayudar a las empresas mexicanas a traer sus productos aquí a este mercado. Y como decía yo, Miguel, entrando a la recta final, yo sé que tú eres una fuente, me atrevería a decir, hasta inagotable, ¿no? De referencias y de fuentes de información que nos ayudan a tener esa certeza jurídica de que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Entonces, ¿qué nos puedes compartir? ¿Nos puedes compartir una lista de regulaciones? ¿En qué sitios quizá podemos obtener más información? ¿Qué es lo que nos puedes decir con respecto a eso? Sí, no, claro que sí, muy importante esta parte, sobre todo que no le crean a un servidor, sino siempre a la regulación, ¿no? Y en la presentación, como mencionabas, van a tener ahí a la mano y además al alcance de un clic para que los lleve directamente a cada una de las regulaciones. Aquí puse la mayoría de las regulaciones, partimos de la general, que es de la ley de la seguridad alimentaria, y cuando crearon la EFSA, que fue en el 2002, luego tenemos en el 2016 la ley de sanidad vegetal, que es uno nuevo y que acaba de entrar hace poquito en vigor todos estos cambios, donde ya se exige certificado sanitario para casi todos los productos, nada más hay 5 en los que no. Un poquito también sobre cómo es la protección contra las plagas de los vegetales, la lista de vegetales que no se exigen los certificados sanitarios que hablaba hace rato, que son estos 5, y una serie de regulaciones más, cómo es la comercialización de estos productos fitosanitarios, de todos los pesticidas, cómo se pueden manejar. Los límites máximos es el reglamento 396 del 2005, que es donde me establece cuáles son estos límites máximos de cada uno de estos pesticidas para cada uno de los productos. Aquí, sobre todo, como es un análisis de riesgo, no son números en general para todos, es decir, no es lo mismo poner un límite máximo para una fruta que consumo una vez en el año a una que consumo todos los días, como pudiera ser un limón o un tomate o una cebolla que lo consumo todos los días, o el ajo. Entonces siempre tiene que ver el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, aquí igual como es ahora la nueva en el 2019, 128, el buscar un uso sostenible de los plaguicidas, y también siempre tanto la Unión Europea como México también, pues seguimos los lineamientos de la Convención Internacional de la Protección Fitosanitaria, que es el ente que regula todas estas cosas de manera internacional, y ya cada quien adapta sus normas a sus regulaciones. Igual aquí tenemos el link a cada una de ellas. Es decir, yo siempre es más vale que sobre y no que nos falte. Y aquí bien importante también, aparte consultar sitios, tenemos el sitio para todas las nuevas normas fitosanitarias. Hay un sitio especial también de la Unión Europea para el comercio de plantas y productos vegetales de países que no pertenecen a la Unión Europea. Muy importante, el tercero, que es la base de datos de pesticidas. Ahí puedo acceder a esta base de datos. Y en estos dos últimos links abajo, estos dos últimos enlaces, me permite buscar de diferentes maneras, pero las dos más importantes y las que yo les recomiendo es, si yo ya aplico un producto en mi cosecha, en mi limón, en mi mango, en mi aguacate, puedo consultar esa sustancia activa que estoy utilizando y ver cuál es el límite máximo de ese pesticida, o al revés, yo tengo aguacates o tengo un limón, es decir, voy a hacer la consulta por producto y que me diga toda la lista de pesticidas
que puede usar y en qué límites. Y aquí voy a aprovechar para que vieran la pantalla un poquito cómo es. Digo, sé que la pantalla es muy grande, pero aquí quedó muy pequeña por espacios, pero en la presentación lo van a poder apreciar mejor. Yo aquí escojo en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, cuál es mi producto, mi mandarina, mi limón, mi aguacate, y luego me va a dar una lista, ¿no? Igual al revés, o escojo la antraquinona, que es el caso que puse abajo, que es el segundo ejemplo, y me dice en cada uno de los productos, esta antraquinona, cuáles son sus límites máximos que se pueden utilizar. Entonces yo les aconsejo mucho a todos los agricultores que vean estos dos sitios, que es el mismo sitio, pero dos formas de consultarlo diferente, ya sea que ya tengo mi sustancia activa que compro y que regularmente utilizo y ahora estoy pensando en ir a Europa, pues ver qué máximo puedo tener y entonces ya con mi proveedor de estos agroquímicos, ver, ellos tienen las tasas de absorción del producto para que sepan cuánto se puede aplicar, cada cuándo y todo lo demás. O al revés, también mi producto, cuáles son toda la lista de los que puedo utilizar y cuáles serían sus límites máximos para evitar que mi producto primero se pare en la frontera y que luego proceda o ya sea a una destrucción o al retorno a México de ese producto con todos los costos que ello implica, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho sobre todo la consulta de esos dos últimos sitios para que puedan saber en particular su producto y si no, siempre acérquense a Casa de México, como lo señalabas hace rato, Elías, que los podemos asesorar. Y también está Senacica, que son gente muy profesional, muy abierta también y que siempre lo están apoyando. Apóyense en las juntas sanitarias o de sanidad vegetal que tienen cerca, siempre hay una cerca de los agricultores, a las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y de Senacica que tienen en el país para apoyarlos. Y aquí mismo en pantalla están los datos de contacto de un servidor, con toda confianza podemos apoyarlos. Veía en las preguntas que preguntan sobre el vino, en general para el vino, a reserva de verlo aparte o a lo mejor hacemos un seminario luego especial de solo el vino. En general les recomendaría, hay dos cuestiones básicas con el vino. Una son todos los nombres y denominaciones que puedo poner o no poner. Es decir, para México un producto que se llama reserva tiene unos requisitos, pero para la Unión Europea un producto que se llame reserva tiene otras condiciones. Entonces tener cuidado con todos este tipo de denominaciones de las bebidas, y sobre todo en las etiquetas tengo que poner que contiene sulfitos, y si tiene caseinatos también. Eso, como son unos alergenos, tengo que ponerlos en mi etiqueta. Y aquí al revés de los espirituosas, de que en México usamos 750 cuando tiene que ser 700, aquí sí el vino es de 750 y de 1 litro las botellas. Y hay ciertas regulaciones ya muy propias de los vinos que nos llevaría un buen tiempo platicar sobre ellas, pero con toda confianza podemos verlas. Gracias, Miguel. Y yo destacaría varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente los programas de capacitación que tenemos en Casa de México en España cada vez abarcan mucho más materias y mucho más industrias. Entonces, invitaríamos a que todos los amigos que nos acompañan el día de hoy se mantengan atentos a nuestra programación en las próximas semanas, porque la gente que nos sigue sabe que constantemente estamos compartiendo información de valor. Lo que sigue es comentar que a través de esta presentación pudieron haberse dado cuenta quizá de la complejidad de lo que implica cumplir con las regulaciones europeas. Pero vuelvo al punto inicial. El hecho de poder conocer
esta regulación, poder cumplirla, porque finalmente es regulación no imposible, de hecho tratan de alentar el comercio exterior, entonces cumplir con ella ayuda a que nosotros podamos competir y que aquellas empresas que no pudieran cumplir con esas regulaciones, pues no estén con nosotros participando en el mercado, y eso definitivamente es positivo para quien pone la atención a poder entender esto que nos ha compartido Miguel. Yo creo, Miguel, que es de enorme valor que tú hayas centralizado, que hayas concentrado toda esta información, la hayas digerido para nosotros, la hayas compartido, y que no solo eso, sino que hayas compartido las ligas de referencia que llevan a confirmar la información que tú nos compartes con la autoridad. Eso creo que es importante. Y finalmente, ya que está tu información aquí de contacto, nosotros también hemos compartido, por supuesto, nuestro correo electrónico, que es asuntoseconómicos@casademexico.es, donde podemos ayudarlos a través de nuestro programa México Enlaza, que es un programa que ayuda a los proyectos empresariales que están tratando de internacionalizarse a España o Europa. Con la información que tenemos aquí de contacto, es la perfecta oportunidad para decirle a la gente: hay que informarse con la gente que sabe. Estamos hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones que requieren de experiencia, preparación, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces hay que pues, tocar voces autorizadas como la de Miguel, que nos ayudan a tener, de lo que hablaba yo hace unos momentos, esa certeza de que estamos cumpliendo con las regulaciones. Finalmente, todo el tema de poder cumplir con la legislación requiere una serie de pasos, está muy claro, está disponible para cualquier persona, y una vez que alguien lo hace, bueno, pues finalmente puede pasar a la etapa donde ahora hay que participar en el mercado. Pero esta parte es fundamental, y si se cumple y si se resuelve de forma anticipada, cortando los tiempos, acercándose a Casa de México en España o consultando, por supuesto, con Miguel Narváez, creo que eso puede ayudar bastante. Así es que, Miguel, yo lo único que tengo para ti es agradecimiento, por supuesto, porque nuestra comunidad de empresarios siempre quedan muy satisfechos con la información que tú de forma muy contundente y muy clara les muestras, e invitaría a las personas que por favor nos sigan, nos contacten, que estén muy pendientes en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, donde estamos publicando constantemente todos los eventos que tenemos, y que sepan que estamos aquí para ayudarles, tanto Casa México en España como, por supuesto, como uno de los recursos y uno de los miembros de nuestra red de contactos más destacados, Miguel Narváez, que está también para poder resolver el tema. Así es que, Miguel, pues muchísimas gracias por toda tu ayuda el día de hoy. Esperamos tenerte muy pronto con otro tema técnico, y que puedas ayudar a todas las personas que estamos en esta industria. El agradecido soy yo. Muchas gracias a Casa de México, a Jimena Caraza, a Eduardo Pérez Noyola y a ti en particular, Elías, por todas las atenciones, y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un extraordinario día. Hasta luego.